¿Qué más podemos decir? Ya. No se supone que no pasa, se suspende exactamente. Si miramos los artículos, el artículo 86, podemos ver que este se refiere a la autonomía administrativa y financiera de las empresas industriales y comerciales del Estado, la cual se ejerce conforme a los actos que la rigen. El cumplimiento de sus actividades se señalan a la norma que los creó o autorizó y a sus estatutos internos. No podrán disponer cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en los estatutos. Además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado. Eso, digamos, no requiere mayor ilustración. El artículo 87 sí amerita una reflexión importante, toda vez que este se refiere a los privilegios y prerrogativas. ¿Y qué dice? Que como las empresas industriales y comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva del poder público, muy a pesar de que se rigen bajo normas de derecho privado en algunos asuntos, gozan de privilegios y prerrogativas que la Constitución y la ley le confieren a la nación y a las entidades territoriales. Sin embargo, estas empresas no podrán ejercer aquellas prerrogativas y privilegios que impliquen menoscabo de los principios de igualdad y de libre competencia frente a las empresas privadas. Entonces, si bien es cierto, el legislador le ha dado unas prerrogativas a las empresas industriales y comerciales del Estado, una de esas prerrogativas podría ser que tienen un trámite o un término preferencial al momento de presentar un derecho de petición, porque es pública, es la que presenta un derecho de petición de 15 como ordinariamente podría tratarse. Entonces, lo que dice esta norma es que el Estado que requiere relacionada con y Satena efectúan un derecho de petición a cualquier entidad, pues a Bianca no le aplica los términos preferenciales que sí le aplicaría a Satena por ser una empresa industrial y comercial del Estado que forma parte del sector público. No sé si queda clara la idea. Lo que quiero decirles es que las empresas industriales y comerciales gozan de las mismas prerrogativas de que gozan las otras entidades del Estado, pues forman parte de la rama ejecutiva del poder público, pero ojo que esas prerrogativas no pueden hacer uso de ellas cuando estás en competencia o cuando el uso de esas prerrogativas supone un menoscabo del principio de igualdad y libre competencia frente a empresas privadas que son su competidor. Profe. Sí. Pero una empresa, por ejemplo, que está del Estado, que está compitiendo, ¿cómo compite en igualdad si de pronto a veces puede tener acceso a cierta información que no tenga una empresa del orden privado? Sí, entonces digamos que justamente lo que dice el artículo es que no puede ejercer esas prerrogativas en menoscabo del principio de igualdad y libre competencia, porque es que aquí hay dos lógicas. La primera lógica es, tú no te riges bajo normas de derecho público, no contratas bajo normas de derecho público, yo te doy la prerrogativa como el legislador de que tú contrates bajo régimen privado. Ahí se equiparan a las entidades privadas. No podría el legislador decir que, además de que te riges bajo régimen de derecho privado,
vas a gozar prerrogativas que menoscaben la competencia de los demás. Es justamente lo que tú dices. No podría hacer uso o hacer alarde de ser una entidad que forma parte de la administración pública cuando eso supone un menoscabo a la libre competencia o a la igualdad. Digamos que en la práctica puede darse que la entidad use a su favor ese privilegio de ser parte de la entidad estatal, pero ojo que en términos comerciales existe lo que es la competencia desleal y eso podría ser eventualmente alegado por alguna de las entidades que estimen que hay un menoscabo a la libre competencia o al principio de la igualdad. Sí, sí queda claro el punto. Esa es como la lógica que se sigue. ¿Qué más podríamos decir con relación a esto? Denme un segundo. Miren que el artículo 88, con relación a la dirección y administración de estas empresas industriales y comerciales del Estado, tiene una redacción similar a los establecimientos públicos, en el sentido de que la dirección y administración de la empresa industrial y comercial está a cargo de una junta directiva, sino que en los establecimientos públicos se llama consejo directivo y de un gerente o presidente. Entonces, mientras que los órganos de dirección y gobierno de los establecimientos públicos son un consejo directivo y un gerente o presidente o director, para el caso de las empresas industriales y comerciales no tenemos un consejo directivo, sino una junta que igual hace las veces de órgano colegiado dentro de la estructura de dirección y gobierno de las empresas industriales y comerciales. Ahora, ¿cómo se integran estas juntas directivas? Estas juntas directivas se integran de conformidad con lo que señale el acto de creación, ¿ya? Y recuerden que el decreto 128, si no estoy mal, denme un segundo, decreto 128. Decreto 128. Del 76, el cual se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas, no es una disposición que aplica únicamente a los consejos directivos de los establecimientos públicos, sino que también se refiere a las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, esas mismas inhabilidades que aplican para el órgano colegiado de los establecimientos públicos, aplica para este órgano colegiado de las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Está claro ese punto? Sí, señor, o sea, que aplican la misma norma para ellos. Exacto, digamos que este decreto 128 de 1976 que establece unas inhabilidades y que la clase pasada mirábamos que aplicaba en los establecimientos públicos de conformidad con el ámbito de aplicación, el campo de aplicación de ese mismo decreto, también aplica para las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, digamos que en materia de inhabilidades el régimen sería en principio el mismo. El artículo 90 establece funciones. El artículo 91 lo que dice es que el gerente o presidente de estas empresas industriales y comerciales del Estado es agente del presidente de su libre nombramiento y remoción, pero ojo, insisto en la idea en que esto responde cuando la empresa industrial y comercial del Estado es del orden nacional. Si la empresa industrial y comercial del Estado es del orden departamental, será el gobernador o gobernadora quien efectúe tal designación, y si es del caso distrital o municipal, sería el alcalde respectivo. Y sin perjuicio, obviamente, de la facultad de delegar tal disposición. Yo creo que alcanzamos a mirar el artículo 94 de la clase pasada, y es que los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o gestión económica, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pero ojo con la interpretación de este artículo 93, porque si uno lo lee, sobre todo la parte final,
pareciera que los contratos que celebre para el cumplimiento de su objeto se rige bajo Ley 80 del 93. Eso pareciera que es lo que dice. Pero la clase pasada mirábamos la Ley 1474 del año 2011 y en uno de sus artículos señalábamos, el artículo 93, señalábamos que cuando la contratación está relacionada con el giro ordinario de esa empresa industrial y comercial del Estado, no le aplica la Ley 80/1993, sino que le aplica las disposiciones del derecho privado, es decir, se rigen por su propio estatuto de contratación, no se rigen por Ley 80 de 1993. Ese punto yo creo que... Y es que tiene sentido porque si te estás rigiendo por normas de derecho privado, no puedes como que también a la vez supeditar las normas de contratación para el trabajo. Sí, porque supón que, para seguir el mismo caso de Avianca Atenas, supón que para la prestación del servicio de Avianca Atenas se requiere combustible, mientras que Avianca puede celebrar un contrato con un distribuidor de combustible de manera directa. Dios mío, si Atenas se rigiera por Ley 80 de 1993 y teniendo en cuenta la Imagínense, cuantía... haciendo una licitación, se pueden quedar los aviones sin gasolina mientras la licitación sale. Para adquirir el combustible y digamos que no será competitivo. Entonces no se cumple la finalidad de tener empresas que participen en el mercado, empresas del Estado que participen satisfaciendo pues la demanda a través de la oferta. Y recuerden siempre la lógica, y es que estas empresas industriales y comerciales no son creadas para prestar un servicio público como si son los establecimientos públicos, sino que son creadas para desarrollar actividades industriales y comerciales y de gestión económica. Entonces, si el objeto de contratación está relacionado con el giro ordinario de sus negocios, con esa actividad económica, con esa gestión empresarial, pues se sujetará naturalmente a las normas de derecho privado y no de derecho público. Hay una tarea que les voy a asignar y la van a realizar de manera grupal, en grupo de 2, por parejas. Y el plazo de entrega va a ser el próximo sábado y se la voy a referir a continuación. Porque no vamos a alcanzar a hablar de un tema importante y es las entidades descentralizadas indirectas. Entonces, quiero que en no más de una página, en parejas, ustedes puedan exponer lo que son las entidades descentralizadas indirectas y cuál es el régimen jurídico aplicable a estas entidades descentralizadas indirectas. Entonces, ustedes pueden guiarse, por ejemplo, de la metodología que tiene la Ley 489 del 98, cuando expuso los establecimientos públicos y cuando expuso a las empresas industriales y comerciales del Estado que acabamos de ver. ¿Cuál es la metodología? Definición, característica, naturaleza de los actos, régimen jurídico aplicable. Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar una investigación sencilla sobre qué son eso de las entidades descentralizadas indirectas. Porque hoy tenemos claridad en qué son las entidades descentralizadas, pero fíjense que la doctrina trae un concepto de entidades descentralizadas indirectas. Necesitamos saber eso qué es. Y les voy a dar una pista, y es el artículo 95, perdón, y 96 de la Ley 489 del 98. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 96 dice que las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, no podrán asociarse con personas jurídicas, podrán asociarse con personas jurídicas particulares mediante la celebración de convenios de asociación o
podrán crear personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna aquella la ley. Miren que lo que nos dice el artículo 96 es que yo puedo celebrar convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, es decir, una fundación, pero también puedo asociarme para la creación de una persona jurídica. Esa creación de una persona jurídica que se deriva al unirse una entidad pública, una entidad sin ánimo de lucro, es lo que la doctrina ha determinado como entidades descentralizadas indirectas. Entonces yo no sé si ustedes tienen claridad en la conformación de la Corporación Parque Cultural del Caribe o la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, la CLENA. Si ustedes miran la conformación de Parque Cultural del Caribe y la CLENA, lo que encontramos es que sus miembros corporados son Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla, Fundación Argos, Fundación Santo Domingo, Fundación Cinemateca del Caribe. Y que son esas tres fundaciones, son entidades sin ánimo de lucro, que se han asociado con el Departamento del Atlántico y el Distrito para la creación de una entidad sin ánimo de lucro que se denomina como Corporación Parque Cultural del Caribe, Corporación Eduardo Nieto Arteta, y que son entidades sin ánimo de lucro, pero forman parte de la estructura del Estado, o siendo parte de la estructura del Estado, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable? Esa es la investigación que yo los invito a realizar, y con eso, digamos, doy por visto lo que es el artículo 96. Precisando que doy por visto estos artículos en lo relacionado con entidades del Estado, porque el artículo 95 y 96 también tiene unos pixelazos que se refieren a contratación estatal, como bien lo dice convenio de asociación, pero eso no es objeto de estudio en esta asignatura, por lo que los invito a que nos concentremos en el artículo 96, no en la parte de convenio de asociación, sino en la parte referida a creación de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que le asigna la ley. Y les doy la pista de Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, alias la CLENA, que son los que tienen la administración del complejo Parque Cultural del Caribe, o la Corporación Parque Cultural del Caribe, que también es otra entidad que puede, que son entidades que son creadas justamente con ocasión a esta atribución. Queda clara la asignación de la investigación, es máximo una hoja. ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Claro, profe. Listo, entonces lo que los invito es a revisar eso de qué son las entidades descentralizadas indirectas, cuál es el régimen jurídico aplicable y demás. Entonces, yo creo que voy a correr el deadline, no sería para el sábado, sino para el próximo miércoles, ¿vale? Antes de iniciar la clase. ¿Qué más podemos decir con relación a esto? La clase pasada, cuando hablé de las sociedades de economía mixta, yo les decía que, en definición, estas sociedades de economía mixta se parecen a las empresas industriales y comerciales del Estado, porque ambas son creadas con la finalidad de llevar una gestión económica, desarrollar una actividad de naturaleza industrial y comercial, incluso conforme a las reglas de derecho privado. Entonces, vemos una similitud en definición con relación a lo que son las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Sin embargo, la diferencia es en su conformación, toda vez que las empresas industriales son 100%
estatal, es decir, de participación privada, mientras que la sociedad de economía mixta, además de la participación del Estado, tiene una participación privada. Miren lo que dice el artículo 97 en su inciso final, y es que las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni su régimen. Con relación al parágrafo, dice que los regímenes de las actividades y de los servidores de la sociedad de economía mixta en los cuales el aporte de la nación, de entidades territoriales y entidades descentralizadas sea igual o superior al 90%, es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces miren que hay una similitud, porque incluso lo que es el parágrafo del artículo 97 es que ese régimen, cuando existe un 90% de capital social en manos de la nación, entidades territoriales, entidades descentralizadas, el régimen aplicable es el mismo que el de las empresas industriales y comerciales del Estado, y esa fue la razón por la cual iniciamos explicando la naturaleza jurídica de este tipo de empresas, para comprender un poco más lo relacionado a la sociedad de economía mixta. El artículo 100 se refiere a la naturaleza de los aportes estatales, y lo que dispone es que en la sociedad de economía mixta los aportes estatales, ojo, podrán consistir, entre otros, en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que la misma emiten. Y fíjese que ya son conceptos societarios de los cuales podemos tener un mayor acercamiento con el derecho comercial societario. Y dice que el Estado también podrá aportar títulos mineros y aportes para la explotación de recursos naturales de propiedad del Estado. Quiere decir esto que los aportes del Estado al momento de constituir una empresa industrial y comercial, una sociedad de economía mixta, no son únicamente aportes en dinero, toda vez que el artículo 100 ha contemplado otro tipo de aportes que pueden realizar las entidades, tanto el orden nacional como las entidades territoriales o las descentralizadas, que forman parte de la sociedad de economía mixta. Les decía la clase pasada, y fue la pregunta con la que cerramos la clase miércoles pasado, ¿por qué cuando la corporación pública expide un acto relacionado con la creación de la sociedad de economía mixta no ordena su creación? La respuesta es sencilla, porque recuerden que son sociedades y las sociedades nacen es de la voluntad de los socios cuando firman el contrato de sociedades. Por tanto, la Asamblea del Atlántico no podría expedir no podría ordenar, la creación de una sociedad de economía mixta, pero sí podría autorizarle a la señora gobernadora del Atlántico la participación en la creación de una sociedad de economía mixta, y deberá la Asamblea limitar o señalar en qué debe consistir el aporte del Departamento del Atlántico como socio en esa relación comercial. Profe, o sea que, perdón, sí, cuando limitan, también limitan hasta cuánto pueden vender o hasta cuánto puede tener participación la parte privada, ¿no? Sí, déjame ver si veo algún ejemplo por medio de la cual se autoriza la participación en una sociedad de economía mixta. A ver si encontramos algún acuerdo o... Bueno, aquí encontramos un acuerdo del Consejo Municipal de Villavicencio. Y miren que el título del acuerdo es: por medio del cual se autoriza al alcalde para que en representación del municipio participe en la creación de una sociedad de economía mixta. Es justamente lo que yo les decía. No podía el Consejo Municipal de Villavicencio ordenar la creación. ¿Qué dice? Autoriza al alcalde de Villavicencio para que en representación del municipio participe en la creación de una sociedad. Entonces, ¿qué dice? Artículo primero: autoriza al alcalde de Villavicencio por un periodo de 6 meses, a partir de la publicación del presente acuerdo,
para que participe en la creación de una sociedad de economía mixta, para lo cual podrá suscribir todos los actos solemnes y jurídicos que se requieran para tal fin. Pero miren que el Consejo de Villavicencio no solo confiere la autorización, sino que también se refiere a la naturaleza jurídica y domicilio y le dice, esta será una sociedad de economía mixta con ánimo de lucro, desde luego, porque es una sociedad, las sociedades son con ánimo de lucro, regida por lo dispuesto en la Ley 489 del 98, que es el texto legislativo que hemos estado estudiando, en especial las normas contenidas en el artículo 97 y siguientes, y miren que también dice regidas por el Código de Comercio, porque como es una sociedad, el estatuto que regula las sociedades es el Código de Comercio. De hecho, en el Código de Comercio hay un título específico relacionado con la sociedad de economía mixta. Asimismo, el Consejo de Villavicencio, para este caso, dice que tendrá su domicilio principal en Villavicencio, pudiendo establecer o clausurar sucursales, agencias y demás, bla, 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 bla. El mismo acto dispone cuál es el objeto y dispone el capital. Miren, en ejercicio de la autorización conferida, el señor alcalde podrá aportar hasta la suma de 10 millones, ¿estos son 10 millones? Sí, 10 millones de pesos como capital requerido para la constitución de la sociedad de economía mixta. Entonces, no confiere únicamente la autorización, sino que también la corporación pública debe determinar en qué va a consistir el aporte, que para este caso práctico que estamos viendo, lo que ha dispuesto el Consejo de Villavicencio es que el aporte es en dinero y que será hasta de 10 millones de pesos. ¿Está claro? Sí, señor, claro. Entonces, miren lo que dice el artículo 5 y ahorita voy a referirme a dos palabras claves en esto de la estructura del Estado, y es la palabra vinculación y la palabra adscripción. Ojo con eso, vinculación y adscripción. Déjeme y lo anoto acá, vinculación y adscripción. ¿Por qué son importantes estas dos palabras? Pues hay entidades que están adscritas a un ministerio, por ejemplo, el de orden nacional, a un ministerio o departamento administrativo, mientras que hay entidades. Profesor, ¿eso qué es? En la práctica eso es lo mismo, hay que cambiar el sentido si es una entidad es adscrita o vinculada. Voy a abrir aquí la ley 489 del 98 y aquí nos dicen cuáles son las entidades vinculadas. Entonces, miren lo que dice el parágrafo del artículo 50. Dice, las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales estarán adscritas a los ministerios o departamentos administrativos. Ejemplo, crece el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual estará adscrito al Ministerio del Trabajo. Crece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual estará adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Crece el Instituto Geográfico adscrito al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Entonces miren que los establecimientos públicos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales están adscritas a los ministerios o departamentos administrativos. Para el caso que estamos viendo, como es la creación de una sociedad de economía mixta, lo que ha señalado el Consejo de
Villavicencio no es un artículo relacionado a la adscripción, sino un artículo relacionado a la responsabilidad. ¿Y por qué quiero hacer esta precisión? Porque si terminamos leyendo el artículo 50, su parágrafo lo que dice es: las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, estarán vinculadas a aquellos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras los establecimientos públicos están adscritos a ministerios y departamentos administrativos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, gracias, amigo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta no están adscritas, sino vinculadas a los departamentos administrativos y ministerios. Pero palabras más, palabras menos, esto no es más que un vocablo distinto que ha querido utilizar el legislador, y lo que algunos doctrinantes señalan es que la adscripción supone una mayor dependencia que la vinculación, es decir, que la sociedad de economía mixta y que las empresas industriales y comerciales del Estado, como no están adscritas sino vinculadas, tienen una mayor independencia, una mayor autonomía. Pero eso es, digamos, una definición súper etérea, y mi opinión personal es que el legislador ha querido enredarse con esto porque en la práctica no significa nada. Tan es así que, miren la parte final, los demás organismos y entidades serán adscritos o vinculados según lo determine su acto de creación. Un ejemplo de demás organismos y entidades. Ejemplo, lo que vamos a ver a continuación: las empresas sociales del Estado. Los hospitales, por ejemplo. Dice la norma, el parágrafo del artículo 50, que los hospitales deben estar adscritos a departamentos administrativos y ministerios. La respuesta es no. Dice el parágrafo del artículo 50 que los hospitales deben estar vinculados a los departamentos administrativos y ministerios. La respuesta es no. ¿Qué dice la norma? Que los demás organismos, como es el caso de los hospitales, empresas sociales del Estado, estarán adscritos o vinculados según lo determine el acto de creación. Entonces yo puedo crear el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero y vincularlo a la Secretaría Departamental de Salud, o yo puedo crear el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero y señalar que está adscrito a la Secretaría Departamental de Salud, y eso al final en autonomía o en practicidad no me va a suponer una diferencia. Entonces, tan es así, insisto, que no es relevante, o el legislador no ha señalado si los hospitales, como parte de la estructura de la administración pública, deben estar adscritos o vinculados. Pero ojo, el legislador ha señalado dos términos, que es adscripción y vinculación. Entonces, cada vez que una corporación pública, el Congreso, va a crear un establecimiento público, lo que va a decir es que ese establecimiento público se encuentra adscrito a un ministerio o departamento administrativo. Pero ojo, que a nivel departamental y a nivel territorial, a nivel municipal, no tenemos ministerios, pero sí tenemos departamentos administrativos. Entonces, en Valle, por ejemplo, no existe una Secretaría de Salud departamental, sino un departamento administrativo departamental de salud. Entonces, al momento de crear una S del nivel departamental en el departamento del Valle del Cauca, pues la corporación pública va a determinar si esa S se encuentra adscrita o vinculada a ese departamento administrativo. Como el caso que estamos viendo es de un consejo, aquí lo que dijo el consejo municipal es que una vez constituida la sociedad mixta, de economía mixta, las directrices y orientación de la participación del municipio de Villavicencio será responsabilidad de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo. De eso podríamos entender que como las sociedades de economía mixta siempre están vinculadas, esta sociedad que se crea va a estar vinculada a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo. ¿Quedó claro esto de la adscripción y vinculación? Hay más o menos, profe. No, sí, profe. Yo creo Profe, una pregunta. el legislador en esta parte, aquí es. Ajá.
lo que hizo fue como que para que se tuviera la diferencia entre quién produce plata y quién no, porque lo que más le importó, porque por eso ya cuando dice los demás ya verán cómo se vinculan o se escriben. Sí, sí, o sea, no, y obviamente dice, ustedes que producen plata, como son las empresas industriales, la sociedad de economía mixta, ustedes no van a estar adscritas, sino que van a estar vinculadas, es decir, como para no estar desconectadas 100% de la administración, ustedes van a estar vinculadas a un ministerio o departamento administrativo. Pero ojo que esa vinculación al ministerio o departamento administrativo opera cuando el establecimiento que se crea es de orden nacional, pero va a estar adscrito o vinculado a secretarías o departamentos administrativos departamentales o municipales cuando el nivel de creación, cuando el nivel de la entidad que se crea o que se autorice su creación es del nivel departamental o municipal. Entonces, para efectos de la ley, cuando se refiere al Congreso, insisto, se refiere a establecimientos públicos de orden nacional, pero como los establecimientos públicos no son únicamente de orden nacional, sino departamental y municipal, será la corporación pública, consejo y asamblea la que haga las veces del Congreso. ¿Claro? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Una pregunta, vamos a hablar más sobre la sociedad de economía mixta. Sociedad de economía mixta, yo creo que lo único que quedaba era una referencia al artículo 101 que se refiere a la transformación en empresa industrial y comercial del Estado, pero eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces ya, TEC, Sociedad de Economía Mixta, y entraríamos ahora a lo que es empresa social del Estado. O sea, usted dice que ya la sociedad de economía mixta la dimos. Sí, check. ¿Tienes alguna inquietud con relación al tema? Que no tengo nada. O sea, a menos que lo único que hayamos dado sea la diferencia entre la sociedad de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado. Sí, digamos que básicamente... O sea, que son prácticamente lo mismo y la diferencia es esa. O sea, no todo lo mismo. Sí, porque de hecho, miren, les mostré un artículo que se refiere a que el régimen aplicable será el previsto por el legislador para las empresas industriales y comerciales del Estado, por eso hablamos mucho más de las empresas industriales y comerciales. Ok, vale. Muchas gracias. Obviamente, ojo que este decreto, el decreto 128 desde el 76, que se refiere a inhabilidades e incompatibilidades, también les aplica a la sociedad de economía mixta, pero aquellas en las que el Estado posee el 90% más de su capital social. Es como para tenerlo en cuenta. Profe, ¿cuál decreto, profe? Decreto 128 del 76. Ah, ok, gracias. Es un decreto del que hemos hablado y profundizamos y dimos ejemplos cuando hablábamos de los establecimientos públicos. Profe, y también usted decía que en lo de la creación de la sociedad de economía mixta habla es la ley 489 del 98. Y el código de comercio. Y el Código de Comercio. Déjame mirar si encuentro ejemplo. Sí, acuerdo Barranquilla. Vamos a ver si encuentro un... Profe, tengo una pregunta. Y adelante. O sea, la tenía de la clase pasada, pero es sobre las sociedades economistas, como usted dijo que le íbamos a hablar esta clase. Yo tengo una duda. ¿Quién se encarga de la administración en la sociedad de economía mixta? Sí. La parte cualquiera, o sea, tanto los que representan al Estado o los privados. Recuerda que las sociedades tienen sus propios órganos de administración, entonces el acto de constitución de la sociedad dispondrá si tiene un gerente, a un representante legal suplente, pero recuerden que la máxima autoridad de una sociedad es su asamblea. Entonces la asamblea tomará las decisiones importantes como la creación de la junta directiva, como la conformación de la junta directiva, y la participación en la asamblea depende de la participación societaria. Entonces, digamos que eso sí es un caso muy sui generis, eso sí ya dependería de la conformación de la sociedad de economía mixta y de los órganos previstos dentro de sus estatutos.
es un tema más de derecho comercial, por así decirlo, de derecho societario. Entonces, Profe, y una pregunta. Yo escucho que, bueno, he escuchado hace poco que, o sea, solamente he escuchado, o sea, lo que he escuchado, lo decir tal, lo que he escuchado, que había una pelea entre como el consejo y los dueños, por decirlo así, de la AAA. Que quién se quedaba, o sea, la pelea era por quién se quedaba con la administración. Entonces, por eso era mi duda. No sé si es que hablan saber o dame un segundo porque no preciso ahora la naturaleza jurídica de la AAA. Sé que el Estado forma parte a través del distrito de la junta directiva, pero me tocaría, digamos, como consultarlo y lo que encuentre compartírtelo, porque ahora mismo no tengo claridad en cuanto a su naturaleza jurídica, pero esta es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, es una sociedad, pero digamos que no podría decirte más sobre el caso porque honestamente lo de una discusión recientemente con la venta de unas acciones como si el distrito por ello. Pero dale, quedó con el compromiso de indagarlo y compartírselo en la próxima clase, como para tener ese ejemplo. Vale, profe, gracias. Dale, no, con gusto. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Deme un segundo. Ahora aquí algo. Listo. Entonces, vamos a avanzar en lo relacionado a las empresas sociales del Estado, que, como hemos dicho, son los hospitales, y esa tiene una regulación en el artículo, déjame ver, creo que es el 85, les confirmo. Artículo, sí, no, artículo 83. El artículo 83 de la Ley 489 del 98 se refiere a las empresas industriales, a las empresas sociales del Estado, creadas por la nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de los servicios de salud. Entonces, teniendo en cuenta nuestro Estado social de derecho, la nación y las entidades territoriales que conforman esta República Unitaria pueden prestar directamente el servicio de salud. ¿Y a través de qué entidades prestan los municipios, departamentos, distritos y nación el servicio de salud de manera directa? A través de estas empresas sociales del Estado. Pero este es un único artículo que trae la Ley 489 del 98 sobre estas entidades que forman parte del orden descentralizado de la administración pública, y dice que se sujetan
a lo que está previsto en la Ley 100 de 1993. Pero dice, y en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que lo complementen, sustituyan o adicionen. Digamos que ahí está claro el artículo 83 cuando dice que se sujeta a lo previsto a la Ley 100 de 1993. Entonces, ¿qué puedo decirles sobre esto? Y es que mediante el artículo 19, ojo, de la Ley 10 de 1990, se estableció la estructura básica con la que debían contar las entidades de salud. Sin embargo, solo a partir de la Ley 100 del 93 se crearon las empresas sociales del Estado como una categoría especial. Esa es la definición que trae la Ley 100 del 93, como una categoría especial de entidad descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. ¿En qué consiste el objeto de estas empresas sociales del Estado? Su objeto es justamente la prestación de servicios de salud como parte integrante del sistema de seguridad social en salud en los distintos órdenes. Entonces, tengan en cuenta que el sistema de seguridad social en salud no solo lo prestan las EPS y las IPS, sino que también está el Estado prestando servicios en salud de manera directa, como lo dice la Ley 489, y que son las empresas sociales del Estado estas encargadas de esa misión. ¿Cómo se crean? Son creadas por la ley a nivel nacional o por las asambleas o consejos en el nivel departamental o municipal, respectivamente. ¿Qué podemos decir también de las S en cuanto a su órgano de dirección? Y es que tienen un gerente, y este gerente es un empleado público de periodo fijo. Entonces, apenas se posicione el nuevo gobernador o gobernadora y el nuevo alcalde, hay candidata a la alcaldía mujer, no, solo candidatos hombres a la alcaldía de Barranquilla. Dentro de los 3 meses siguientes lo que van a hacer es una convocatoria pública para elegir a un gerente de la S distrital, para elegir a un gerente de la S departamental, y son cargos de periodo, ojo. Y aquí ya hay una diferencia grande con relación a los otros organismos que hemos visto. La naturaleza jurídica del gerente de un establecimiento público es de libre nombramiento y remoción. La naturaleza jurídica de un gerente de una empresa industrial y comercial del Estado es un cargo de libre nombramiento y remoción. Pero en este caso, de una empresa social del Estado, de un hospital, lo que ha previsto la Ley 100 de 1993 es que la naturaleza jurídica no es de libre nombramiento, sino empleado público de periodo fijo. Un periodo fijo de 4 años, periodos institucionales, y es designado ¿por quién? Por el gobernador o el alcalde de una terna que le presenta a quién, la junta directiva de la respectiva ES. Entonces, la junta adelanta el proceso, escoge una terna, y una vez escoge la terna, se la presenta al alcalde, se la presenta al gobernador, y el alcalde o gobernador escoge al gerente de la ES de conformidad con esa terna por un periodo de 4 años. Ya les voy a mostrar algunos artículos de la Ley 100 de 1993 que se refiere justamente a las empresas sociales del Estado. Artículo 194. Ojo, artículo 194 de la Ley 100 de 1993. La prestación de servicio de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales se hará a través de las empresas sociales del Estado. Entonces, puede ser pregunta verdadero o falso. El próximo quiz, que por cierto he abandonado esa misión. ¿Pueden las entidades territoriales prestar directamente los servicios de salud? La respuesta es sí. ¿A través de qué entidad se presta directamente ese servicio de salud? A través de las empresas sociales del Estado. ¿Y qué son esas empresas sociales del Estado? Son una entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa,
creada por la ley o las asambleas o consejos, según el caso, para la prestación del servicio, para la prestación directa del servicio de salud por parte de la nación o de la respectiva entidad territorial. Profe, me Profesor, perdí. ¿Podría repetir eso que acabo de decir? Por Artículo favor. profesor, 4. Es Ese que se es- te- ¿Aló, me escuchan? sí, profe, eso es como, por sí, ejemplo, sí, en ahorita el se Cesar entrecortó. en el Perdón. Cesar existe el Hospital Rosario Pumarejo de López, que ese es el departamental, pero también uno encuentra el Hospital Eduardo Redondo, que ese es el municipal, ¿En dónde? en Valledupar, Valledupar. Ah, ok, pero yo te iba a decir, eso no me suena aquí en el Atlántico. En el Atlántico nada más existe un solo hospital departamental que se llama S Universitaria del Atlántico. Antes habían 4, pero la asamblea dio facultades a la gobernadora para que liquidara los 4 hospitales y se crearan uno solo. Ahorita les muestro esa ordenanza, porque la clase de hoy la terminamos haciendo unas reflexiones a cómo se crean este tipo de establecimientos, cuál es el contenido de estos establecimientos y cómo se suprimen y liquidan. Entonces, sí, el ejemplo es pertinente, aunque no los conozco, que no sé cuáles son las jefes del Cesar, estimo que así es. Yo le estaba Profe, qué diciendo, pena con usted. dale, no, tranquilo. Pues, qué pena, de verdad. ¿Puedes repetir la parte que usted dijo? Pregunta de quiz, ¿verdadero o falso? Ah, no, pero yo Y no estaba, escucharon nada. sí, yo estaba haciendo era una referencia al artículo 194 de la ley 100 de 1993, insistiendo en la idea. Pregunto, ¿puede el municipio de Magangué prestar directamente el servicio de salud? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero, porque las entidades territoriales, como el municipio de Magangué, pueden prestar directamente el servicio de salud. Pero ¿a través de qué entidad prestan el servicio de salud? A través de las empresas sociales del Estado. ¿Y qué son esas empresas sociales del Estado? Son entidades descentralizadas, de categoría especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, creado por ordenanza en el caso departamental, creado por acuerdos en el caso municipal o distrital, creado por la ley para el caso de entidades del orden nacional, creadas con la finalidad de prestar el servicio de salud a cargo de la entidad territorial o de la nación. Eso era palabras más, palabras menos, lo que refería justamente con relación a la definición que trae el artículo 194 sobre la naturaleza jurídica de las empresas sociales del Estado. ¿Está claro? Ahora sí un poquito más claro, profesor. Listo, vale, no, con gusto. Entonces, miren, el artículo 195 es clave porque el artículo 195 es el que nos ayuda a entender cuál es el régimen jurídico de este tipo de entidades. Hoy no lo había dicho, pero lo dije muchas veces en la clase pasada. Recuerden que tener claridad en la naturaleza jurídica de la entidad es importante para saber cuál es el régimen jurídico aplicable, porque tú no le vas a aplicar el régimen jurídico de un establecimiento público a una sociedad de economía mixta. Entonces, ojo con esa idea. Y me adelanto desde ahora porque el otro miércoles, hoy es el sábado, el parcial lo vamos a hacer el próximo. ¿Alguien tiene el calendario? Porque yo estaba convencido que era el miércoles, pero. Usted dijo que era el 7, profe. En el Ok, calendario dice que lo que usted mandó decía que era el 7 el 7. Ok, de octubre. ok. El examen va a ser con material abierto porque va a ser casuístico. Entonces, es importante que presten atención a la normatividad porque los casos deben resolverlo atendiendo al régimen jurídico aplicable. Entonces, tengo una dificultad porque yo el 7, yo tengo clases, es mi último sábado de la especialización, entonces voy a considerar hacerlo virtual, yo se los asigno y ustedes en una hora, máximo una hora, me devolverían el examen
no tengo miedo de que puedan consultar la normativa, porque en la vida real uno consulta internet, uno consulta, llama a un amigo, mira amigo, yo estoy enredado con esto, ¿tú qué piensas? Pero bueno, yo creo que podemos hasta conciliar las 2 horas del examen para que ustedes me lo puedan entregar. No sé cómo funciona el SICB para este tipo de exámenes, pero le voy a asignar tiempo, porque tampoco es que se van a tomar 2 horas resolviendo un caso de los casos que vaya a plantear. Me salí de la clase para hablar sobre el parcial porque voy a referirme al artículo 195, que es el régimen jurídico que les aplica a las empresas sociales del Estado. Regla número 1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión empresa social del Estado. Entonces, una pregunta del parcial puede ser: la gobernadora del Atlántico le ha solicitado a la Asamblea Departamental la creación de una S denominada Manuel Elkin Patarroyo. El objeto de esta S será la prestación de servicios de educación en asuntos relacionados al sector salud. De conformidad con lo anterior, la señora gobernadora los contacta a ustedes para que rindan concepto jurídico sobre las líneas expuestas, frente a lo cual usted deberá decir lo siguiente, 2 puntos. Entonces, usted como experto en creación de entidades, usted le dirá a la señora gobernadora, muy amablemente: señora gobernadora, el nombre no es suficiente, además debe agregarle la denominación empresa social del Estado, y quiero informarle, con todo el respeto, que teniendo en cuenta la prestación del servicio que es educativo, no podía constituirse bajo una S, sino que le aconsejaría mejor la creación de un establecimiento público. Entonces, así va a ser el parcial, va a ser de casos, y ustedes van a tener que referirse a la viabilidad de la propuesta, teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de estos tipos de establecimientos y cuál es el régimen jurídico aplicable. Yo les puedo preguntar en el parcial también que yo tengo una empresa, una empresa industrial y comercial que se encarga de la venta de papelería, y que si se requiere adelantar un proceso de selección para aseo y cafetería, si lo puedo adelantar de manera directa bajo normas de derecho privado, o debo someterlo a la ley 80 del 93. Entonces, digamos que sobre eso va a ser la dinámica del examen. Sigamos con el régimen jurídico de las S. Ojo, el objeto debe ser la prestación de los servicios de salud como un servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. La Junta de Consejo Directivo estará integrada conforme lo dice el artículo 19 de la Ley 10 del 90, que fue la primera ley que les referí cuando empecé a hablar de las empresas sociales del Estado. El director representante legal será designado según lo dispone el artículo 192, que está aquí más arribita, y ya les hablé de la naturaleza jurídica de este cargo. Sí. ¿Sí? Disculpe, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, adelante. Ya no te escucho. ¿Algunos de ustedes la escuchan? ¿Será que podría repetir lo del artículo 10? Aparece aquí en el punto número 3 del artículo 195, y es que la Junta de Consejo Directivo estará integrada en la misma
forma dispuesta en el artículo 19. Entonces habría que ir al artículo 19 de la Ley 10 de 1990 para entender cómo está compuesto el Consejo. Entonces siempre hay un representante de los médicos, un científico. Es decir, la composición de los consejos están previstas por el artículo 19 de la Ley 10 del 90. Esa era la única referencia que hacía. Miren esto, y ojo, las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales conforme a las reglas del capítulo 4 de la Ley 10 de 1990. Entonces, una pregunta podría ser si las personas vinculadas a las empresas son únicamente empleados públicos. La respuesta es no, porque de conformidad con el numeral 5 del artículo 195, también pueden ser trabajadores oficiales, y ahí había que acudir a cuál es el régimen jurídico de los empleados públicos y trabajadores oficiales de conformidad con lo previsto en el capítulo 5 de la Ley 10 de 1990. Ahora, en materia contractual, se rigen por el derecho privado. Entonces, si se requiere contratar camas para UCI pediátrico, esas camas no las van a adelantar así cuesten 10.000 millones de pesos o 100.000 millones de pesos o 70.000 millones de pesos. No las van a adelantar a través de una licitación pública, sino a través del proceso competitivo previsto en el estatuto de contratación de la respectiva ESO. Sin embargo, ojo, podrán las ESE utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. ¿Qué es esto de las cláusulas exorbitantes? Conocidas en la Ley 80 del 93 como potestades excepcionales. Ojo, en el marco de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales, como lo que persiguen a través de los contratos, es satisfacer necesidades colectivas, garantizar el interés general, tienen unas prerrogativas que no tiene el particular o el contratista con el que se celebra el contrato estatal. Esas prerrogativas son entendidas como potestades excepcionales y es la posibilidad que tiene la entidad estatal de modificar, interpretar, terminar y caducar el contrato. Es decir, la entidad estatal, en el marco de la Ley 80 del 93, puede interpretar unilateralmente el contenido del contrato. Entonces, si en el contrato estatal hay disputas en cuanto a su interpretación, la entidad estatal puede interpretarlo de manera unilateral y expedir un acto administrativo por medio del cual se interpreta la cláusula tal. Igualmente, la entidad estatal podrá modificar de manera unilateral el contrato estatal cuando no ha sido posible surtir la modificación de un mutuo acuerdo, porque recuerden que el contrato es un acuerdo de voluntades y existe el principio de pacta sunt servanda, y es que el contrato se convierte en ley para las partes. Pero ojo, porque sin perjuicio de ese principio de los contratos estatales, una entidad puede modificar el contenido del contrato estatal. Ahora, obviamente, el legislador tampoco ha sido tan descarado frente a esa figura. Lo que ha dicho el legislador es que si esta modificación supone una pérdida de más del 20% para el contratista tendrá la posibilidad de renunciar a la ejecución del contrato. Entonces tampoco es una camisa de fuerza inviolable para el contratista. O sea, el contratista no, como es colaborador de la administración, tiene que aguantarse todo lo que la entidad disponga, no. El legislador ha previsto que el contratista podrá renunciar a la ejecución del contrato si con ocasión a la interpretación o a la modificación eso ha generado como consecuencia una afectación del 20% más. Y la entidad estatal, en el marco de los contratos estatales, además de interpretar, modificar, también puede dar por terminado el contrato estatal cuando se dan en curso algunos de los eventos previstos en el artículo
17 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, las entidades estatales, además de interpretar, modificar y terminar unilateralmente el contrato, podrán hacer ejercicio de la caducidad, que no es más que la terminación del contrato en el estado en el que se encuentre, con el agravante de que el contratista al que le caducan el contrato por incumplimiento grave se haya una inhabilidad de 5 años. Es decir, el contratista al que le caducan el contrato no puede contratar con el Estado dentro de los 5 años siguientes. Y eso le genera también una inhabilidad sobreviniente al contratista. Entonces, si yo soy contratista de obra, estoy ejecutando 15 contratos en 15 municipios y a mí el municipio de Soledad me caduca un contrato, pues eso va a significar también que yo me hallo inhabilitado y adiós los otros 14 contratos, porque la caducidad supone una inhabilidad. El momento de caducar un contrato es una inhabilidad sobreviniente frente a los otros contratos que se encuentran en ejecución. ¿Por qué hice esta reflexión a las potestades excepcionales? Porque si bien el régimen de contratación de las S se rige por el derecho privado, lo que ha dicho el artículo 95 en su numeral sexto es que las S en los contratos podrán discrecionalmente hacer uso de las potestades excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Entonces, si yo les pregunto si es obligatorio pactar las potestades excepcionales en los contratos celebrados por las S, la respuesta es no, porque esa es una potestad discrecional de conformidad con lo referido en el numeral quinto del artículo 195 de la Ley 100 del 93. ¿Está claro este punto? Hola. Comunidad Talía, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Me oye? Sí, está claro. ¿Me siente? ¿Sí está claro? Ok. Entonces, profe, podría repetir lo concerniente al objeto, de acuerdo con el objeto que he colocado sobre la creación de una S para educación en salud. Sí, lo que yo estaba señalando es que, ojo, que el objeto de las S es la prestación del servicio de salud. Y en el ejemplo que yo les di, no era la prestación de servicio de salud, sino la prestación de servicios educativos en salud. Y no son los servicios educativos, no son los servicios educativos lo que constituyen el objeto social de las S, es la prestación de servicios de salud. ¿Está claro? Entonces, que si yo les presento una iniciativa, si yo como gobernador, dentro del caso, les presento una iniciativa de crear una S con el objeto de crear una entidad denominada Manuel Elkin Patarroyo, atlanticense, para la prestación de servicio educativo en materia de salud, usted me tiene que decir, hey, eso es inviable, porque las S no prestan servicios educativos. Las S son creadas para prestar el servicio de salud. ¿Quedó claro? Listo. Lizeth María, ¿podría repetir con relación al ejemplo del artículo 95 de la Ley 80? Lizeth, no te entendí, ¿podrías puntualizar tu inquietud? Fue un ejemplo que usted había colocado sobre las excepciones, pero no le entendí muy bien, que hacía referencia al numeral sexto, pero es que se entrecortó y no se entendió bien. Ojo, porque el numeral sexto de la Ley 100 lo que nos dice es las S se rigen bajo normas de derecho privado, check. Sin embargo, podrán discrecionalmente hacer uso de las potestades excepcionales previstas en la Ley 80 del 93. Entonces, ojo, porque las potestades excepcionales aplican para contratos regidos por la Ley 80 del 93. Pero ¿qué ha dicho la Ley 100? Ha dicho, los contratos que se elevan las S son derecho privado, pero sin perjuicio de eso, las S pueden hacer uso de las potestades excepcionales. ¿Claro? ¿Sigo claro, Lice? ¿Tienen alguna inquietud con lo...? Sí, profe. Listo, ¿tienen alguna inquietud con
con lo que vimos con relación a las S. Y eso miren el artículo 196, porque muy seguramente cuando ustedes consulten alguna S creada antes de la expedición de la ley 100, muy seguramente la definición que van a encontrar en su naturaleza jurídica es establecimiento público. ¿Ya? Entonces, esta es una entidad, establecimiento público, o esta es una entidad descentralizada del orden nacional. Y lo que dice el artículo 196 es: transfórmense todas las entidades descentralizadas del orden nacional cuyo objeto sea la prestación de servicios de salud. ¿En qué se van a transformar? En empresas sociales del Estado. Entonces, si antes de la ley 100 ustedes se encuentran en algún documento de creación que esta entidad, un establecimiento público encargado de prestar servicios en salud, con ocasión a esta disposición contenida en el 196, se transforma en una empresa social del Estado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué hemos visto a la fecha? Sector descentralizado. Todo eso está en CIVI. Lo que hemos visto es Ley 489 del 98 y Ley 100. Y hemos hecho una referencia a los artículos. De hecho, déjame ver si yo en la presentación tengo algo. Profe, ¿esa es la ley 100 de qué año? Del 93. Esa es la ley que regula todo lo que tiene que ver lo de los regímenes, los regímenes. Ay, lo de los regímenes. Sí, la de seguridad social, sino que una parte de la ley se refiere a temas pensionales, pero otro libro se refiere a sector salud, y dentro de eso encontramos artículos como el 195 que se refiere a las S. Muy bien por la pregunta. ¿Están viendo pantalla? No, señor, aquí. Y todo lo que compartí. ¿Y ahora? Ahí ya sí, señor. Entonces déjenme ver acá y yo miro algo, porque les voy a compartir a ustedes. Parciales. Les voy a compartir este documento a sus correos, que contiene una guía para el primer parcial. Entonces, ¿sobre qué va a ser el primer parcial? Que ya es la próxima semana. Competencia administrativa, y aquí están los artículos: principio de coordinación administrativa, descentralización, desconcentración, delegación, estructura y organización de la administración pública, artículo 115, artículos del 38 al 39, presidencia, vicepresidencia, ministerio de departamentos administrativos, superintendencia, unidades administrativas especiales, establecimientos públicos. Bueno, esto de la superintendencia lo vamos a hablar con certeza el próximo sábado, si voy a tener clase virtual con ustedes, porque ya logré cuadrar eso. Entonces el próximo sábado tendremos clase virtual para echar para atrás, es decir, para hablar de lo que es ministerio y departamentos administrativos, para hablar de lo que es superintendencia de unidades administrativas especiales, que serán los temas que nos harían falta, porque ya lo que es establecimientos públicos y empresas industriales, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado, lo vimos hasta hoy. ¿Qué me haría falta ver con ustedes? Los temas 9, 10 y 11, que son los que veremos este sábado. ¿Está claro? Gracias, profe, usted es un amor. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna pregunta con relación al taller que les asigné? Ese taller sería un quiz. Lo pueden hacer en parejas. Profe, usted el quiz, o sea, usted va a colocar la pregunta del quiz en el CIVI.
o simplemente la asignación como para uno montar algo? No entendí, porque yo les hice una O sea, asignación ya porque en es que no me acuerdo la pregunta, no me acuerdo la pregunta El del taller. taller, el taller es la diferencia entre las entidades vinculadas y escritas, del artículo 50, parágrafo de quiénes están adscritos y No. quiénes están vinculados. No, no, Ah, no, no, no. no. Eso no es, eso no es. Perdón. Es de las entidades descentralizadas indirectas, Ujú. tienen que ser en pareja, que máximo una hoja, Muy bien. y Así es. cuál es su régimen jurídico aplicable. Sí, exacto. Y yo les digo Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para eso? próximo miércoles antes de las 6:30. Y el parcial es el sábado próximo. Entonces, Anda, profe. sal de hoy en 8. Perdón, del próximo sábado en 8 días. El 7 de octubre. Esa es la fecha ¿Cuál, del profe? parcial. Y fecha del parcial. Y de la entrega del taller que dejó sería El también miércoles. hasta el 7. El miércoles siguiente. O sea, Profe, que pero disculpe, ¿esa entrega se va a realizar en físico o hay que cargarla por Zigbee? Voy a tratar de subirla al Zigbee. Si no pueden subirlo al Zigbee, me lo mandan al mail. Entonces voy a anotar acá. Deme un segundo. Consultar sobre las entidades descentralizadas indirectas. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus fundamentos jurídicos? ¿A qué régimen jurídico se hallan sujetas? ¿Quiénes conforman los órganos de dirección y gobierno? ¿Es eso? Régimen jurídico. Y régimen, para precisarlo, el régimen jurídico de actos y contratos. Esto es si se rigen por normas de derecho privado o de derecho público. Casos: Corporación Parque Cultural del Caribe y la CLENA. O sea, como para entender qué es eso del Parque Cultural del Caribe, o sea, qué es eso de la CLENA, ¿eso qué es? ¿Quedó claro? profe, eso se entrega en 15 días. No, deadline, ya les digo. 8 días antes de la clase. El deadline es el 4 de octubre, antes de las 6:30 p.m. Zigbee o por mail. En parejas. Perdonen que esto lo mande en mayúscula, pero no más de una hoja. Por favor. Listo. Nos vemos, pelados. Gracias por su tiempo y nos vemos el próximo sábado. Ya les mando en el transcurso de mañana les mandaré el enlace para la clase virtual. Entonces, listo. Chao, porque no se han ido. Chao, profe, cuídese. Gracias, profesor. Chao. Dale, chao.